Aviso ya de primera mano que voy a hablar de La Asistenta como una adaptación y no como una película en sí misma. Así que, por supuesto, tengo que hablar del libro un poquito para hacer referencias a la película. Así que si no te has leído el libro, te recomiendo que no veas el vídeo porque te vas a comer spoilers. O sea, realmente la película funciona tanto si has leído el libro como si ves la película de primera. En primer lugar, llego a La Asistenta con muchas ganas y unas expectativas muy altas porque el libro me acabó gustando. Al principio no, al principio me aburría bastante y me costó bastante iniciar la historia, pero conforme iba pasando las páginas iba adentrándome más a la historia, iba conociendo más los personajes, hasta el punto de gustarme el libro, hasta el punto de saber, o sea, de querer saber cómo termina. No es tan mal libro, y eso que la gente lo ha criticado mucho negativamente, pero como entretenimiento fácil, como algo comercial, funciona muy bien, y sobre todo para el género que es. Que el libro no está tan mal, coño. Entonces la película tenía ganas porque quería imaginarme, o sea, quería ver en pantalla los escenarios que me había imaginado leyendo. Aparte que quería saber cómo funcionaba la química entre Amanda Seyfried y Sydney Sweeney, porque sí es verdad que nunca me las he imaginado juntas en pantalla y además que tengo no tengo buenos recuerdos de ella en películas anteriores, por ejemplo Jennifer Body con Amanda Seyfried. Esa película no me gustó en su momento, no fue tanto por ella, sino más bien por la película, pero igualmente tengo ese sentimiento de no me termina de convencer. Pero quería darle otra oportunidad. Y con Sydney Sweeney, pues Madame Web. No hay mucho más que hablar de ahí. O sea, a mí Madame Web me gustó en su momento. Sydney Sweeney no se la reconoce como buenísima actriz. Así que en ese sentido también iba un poco con las expectativas más moderadas, pero igualmente altas, porque realmente tenía ganas de verla en conjunto y saber cómo funcionaba. Una cosa muy efectiva que también me ayudó mucho a tener muchas expectativas y ganas de verla es, vi la portada, vi imágenes, me gustaron mucho el estilo gráfico que tenía, la fotografía me llamó mucho la atención, el estilo, la ambientación, y aparte que la vi anunciada en redes sociales, yo pues pensé, se estrenará para verano, para septiembre, por ahí, tendré que esperar unos cuantos meses, pero no, a la semana ya estaba de estreno y dije, coño, qué bien, no tengo que esperar 2 años para poder ver una película. Así que ocurre algo que no me esperaba. La película no solo funciona bien, sino que además supera mis expectativas con muchas creces. En primer lugar, porque como adaptación me parece una hazaña muy bien lograda. Es sorprendentemente fiel, lo mucho que respeta, aunque por supuesto hay detalles cambiados, como siempre en todas las adaptaciones, siempre hay mínimos detalles, pero es de esas películas que tienen tan pocos detalles cambiados que prácticamente estás viendo visualmente lo que has estado leyendo. O sea que sí, las escenas fundamentales están ahí, funcionan y se narran igual que lo hace en el libro, con la misma estructura, las mismas interpretaciones, las mismas relaciones entre los personajes, la misma funcionalidad, la misma puesta en escena, aunque por supuesto la tensión que se genera leyendo el libro no existe en la película. También es por culpa de haber leído primero el libro, porque ya el factor sorpresa no existe. O sea que en ese sentido también me jode un poco porque leo el libro para ir más preparado y que me guste más la película, y resulta que eso también es una espada de doble filo, porque leer un libro también te jode la experiencia. O sea, ya el saber cómo acaba una historia ya te la rompe casi por completo, aunque te guste. Los personajes son exactamente igual como los había imaginado. Incluso los mismos diálogos se respetan tanto que a veces son casi las mismas palabras, cosa que por ejemplo me ocurre con Harry Potter. Sí es verdad que es de esas que funcionan más en su obra textual, su obra literaria, que en su forma audiovisual. O sea, te pueden gustar las dos formas, pero creo que objetivamente es mucho mejor el libro. Y me gusta más, incluso te diría, que la película, pero objetivamente yo creo que está mejor el libro. Sí es verdad que hay omisiones de algunas pequeñas cosas, lo más importante está ahí, y aquí, y esto ya es un spoiler, si no te has leído el libro, así que te recomiendo saltar al minuto que ponga en pantalla. El final es distinto, no es igual al libro, y eso en un principio cuando me lo contó mi hermano, que ya eso me jodió porque me hizo spoiler, joder, el libro... El final no es lo mejor, pero está bien. Y yo pensaba que iba a ser un poco como lo que me pasó en El Resplandor, que aquí también un poco de spoiler, en El Resplandor no es el mismo final en la película que en el libro, aunque supongo que eso ya se sabe social y popularmente, ¿no? Y realmente ese caso sí que me jodió porque Stanley Kubrick para mí se cargó el final, o sea, no se lo cargó, sigue siendo muy bueno y es icónico, pero hubiese preferido, por supuesto, el final del libro. Y aquí en La Asistenta funciona igual de bien. A ver, no voy a contar cómo es el final, por supuesto. El final es distinto, pero en mi opinión da mucho más juego, es mucho más intenso, más tenso, más atmosférico, con más capas,
una subtrama un poco, diría que igual de profunda, pero más agresiva, más directa y que va más allá. O sea que yo por supuesto me quedo con la versión de la, de la película. No todo es perfecto y supongo que tampoco pretende serlo. Hay pequeños fallos de lógica interna que me pueden joder la escena, pero no me rompen por completo la experiencia, pero sí que me dejan con cara rara. Me molesta un poco porque eso provoca que la narrativa sea forzada a veces y que resulte obvio que están siguiendo un guión. La escena está demasiado planificada y se nota, aunque en el fondo funciona, es práctico y tiene su sentido, sobre todo si conoces la original, cómo es originalmente, que aún así hay cosas que me echan un poco para atrás, pero bueno, son fallitos tolerables. La película sabe mantener la atmósfera que se crea durante la lectura. Por supuesto, como ya digo, no puede tener el mismo impacto emocional ni la misma tensión, pero es que aún así te pone hasta un poquito tenso a veces. O sea, no es la película que te ponga las pulsaciones al máximo, no es una película que te vaya a hacer levantarte de la silla, pero sí de esas que quieres ver más y más y más. Es como que te da sed y está a punto de saciarla, pero nunca lo hace. Incluso a pesar de vérseles la costura, como digo, por las decisiones narrativas que se toman a veces que son demasiado forzadas, son detalles menores dentro de un conjunto sólido. Uno de los elementos más fuertes son las interpretaciones. Y claro que no estamos hablando de una película protagonizada por DiCaprio ni por Brad Pitt. No son actores de altísimo renombre. De hecho, son actores que se les considera de actuaciones malas o al menos de películas malas, ¿no? Al menos yo nunca he visto a nadie que haga ovación a películas de Amanda Seyfried o Sydney Sweeney. Bueno, y menos de Sydney Sweeney, por razones obvias. Pero me sorprende encontrarme con una calidad tan buena dentro de lo que cabe, dentro de lo que es este tipo de producciones, que no son las más grandes y tampoco son las mejores, pero que tampoco llegan a ser serie B, o si son serie B están muy bien hechos. De hecho, no sé si está producida por Lionsgate o por Warner, una de estas grandes, así que por supuesto la diferencia se nota mucho. O sea, se nota mucho en la calidad técnica y objetiva de la película. Amanda Seyfried. No tenía buen recuerdo, como dije al principio, pero aquí me sorprende mucho. Es una actitud muy igual a como se ve en el libro. Es muy grotesca a veces, muy violenta, muy amable, es muy poderosa. O sea, consigue incomodar a veces. O sea, es un personaje carismático. Bueno, representa un personaje que consigue ser carismático, ¿no? Consigue dotar al personaje de carisma. Y eso es realmente difícil. Pero bueno, en parte se diluye un poco esa sensación de mala interpretación que me llevé de Jennifer Body, porque aquí está espectacular. Por supuesto, no es la mejor interpretación que vas a ver en tu vida, pero joder, está bastante bien para quien es y para lo que es, para el tipo de personaje que es y el tipo de historia, está bastante bien. Sydney Sweeney no está a la altura de Amanda Seyfried. Es funcional, es práctica, cumple su función, cumple su objetivo, pero si vas a elegir entre dos personajes, por supuesto vas a escoger a Amanda en vez de a Sydney. A ver, que logra sostenerse frente a una compañera de trabajo muy dominante, incluso siendo relativamente pasiva la personaje. Y luego está la sorpresa, Brandon Sklenar, que es quien cumple o cierra el triángulo de las Bermudas. Brandon Sklenar se podría decir que juega en otra liga, a la misma altura que Amanda, incluso diría que un poquito más incluso. Se podría decir que roza un poco lo caricaturesco a veces, pero aún así logra ser realista. No es la actuación más natural que he visto, pero tampoco es la más forzada, no es la más artificial, no es la más pretenciosa. Pero es a partir de la mitad cuando su personaje tiene el desarrollo y ahí es cuando se ve de verdad la fuerza interpretativa de este hombre, que no deja que desear. Tampoco te lleva las manos a la cabeza al verlo. Representa muy bien o interpreta muy bien a Andy Winchester. O Andrew Winchester, cosa que me daba bastante miedo porque digo, verás tú cómo van a interpretarlo. Es que se van a cargar el personaje y el personaje es uno de los puntos fundamentales del libro. Es de esos elementos que, aunque la película sea muy buena, esté bien hecha, etc., si ese elemento no funciona, se carga el relato. Sí es verdad que te puedes reír con la actuación, pero no es tampoco como para querer taparse los ojos. O sea que tiene tanto peso su interpretación que cuando se acerca una escena con él, yo pienso, verás tú lo que va a acabar esto. Y no es necesariamente malo este sentimiento, al contrario. Preguntarme eso significa que el personaje funciona, el actor funciona de verdad y dota a esta figura de lo que se necesita para que todo funcione en conjunto. La puesta en escena me gusta mucho. Tiene muchas cosas malas
y también muchas cosas buenas. Por ejemplo, no es una película lenta, es una película que va a ritmo adecuado, va al ritmo que va el libro, y eso se agradece porque también está bien de vez en cuando ver una película que no dure 3 horas y sea lenta. También mola que de vez en cuando veas una película un poco más de acción, etcétera, con un ritmo más rápido, más lleno de vida, y eso le sienta perfectamente. Y más con las técnicas audiovisuales que utiliza la película, porque me sorprende que tenga movimientos de cámara, tenga efectos especiales que no esperaba que tuviera, o que sí esperaba pero que no fueran tan efectivos ni tan bien hechos. Pero es que claro, si viene de una productora de las grandes, pues dentro de la cinematografía, la fotografía en sí misma de los que más me gusta, más que nada porque son planos bien pensados, colores que me gustan mucho y la escenografía funciona muy bien. O sea, es una película que entra bien a los ojos. Aunque, como dije antes, las puestas en escena a veces resultan tan obvias estar guionizadas que la espontaneidad brilla por su esencia. Se nota muy artificial, muy preparado todo, pero que en el fondo también funcionan. Termino la película satisfecho por ver algo que se sentía como algo que debía ver y cómo lo debía ver. Es de las pocas veces que entro a una película con expectativas y salgo más satisfecho de lo que esperaba. Una adaptación que entiende cómo tiene que representar las cosas y por qué. Por qué es importante respetar el origen y la obra original, y por supuesto espero la segunda parte, aunque aquí sí que ya voy con las expectativas bastante más bajas porque las segundas partes funcionan raramente bien y menos en este tipo de películas, así que yo ya voy bastante más moderado por decir que va a ser un fracaso. Dicho esto, soy Chris, no me considero crítico de cine, pero sí me gusta opinar de películas, de hablar de mi experiencia viéndola. Tenéis mis redes sociales abajo en la descripción porque no solo hago vídeos aquí. Gracias por ver el vídeo.